Cuando inicia la época en que empiezas a ver estas flores, sabemos lo que significa. Ya viene Navidad. Cuando uno compra cualquier mata, siempre lo primero que hace es ver que sus hojas estén bonitas, que no tengan plagas, que las ramas estén completas. En fin, uno trata de escoger la mata que uno cree que es la perfecta. Y entonces lo que siempre me pasa es que esa mata que yo digo que es perfecta, en el transcurso de llegar a mi casa, siempre me pasa que alguna rama se me rompe. Y hasta ahí me dura la mata perfecta. Pero como la naturaleza sí que es perfecta, lo que siempre hago es colocar esa ramita rápidamente en agua o en tierra, dependiendo del tiempo que tenga en ese momento. Entonces, si a ustedes les llega a pasar eso, que es muy común que eso le ocurra a cualquier persona, aquí les muestro, fíjense, este es uno de los tallos que se me rompieron, que les digo de una de esas de mis matas que yo les digo perfectas. Aquí está brotando y espero que muy pronto mostrarles una bellísima Nochebuena. Acá tengo otro tallo de otra mata que le ocurrió lo mismo que les digo. Pero esta, a diferencia de la anterior que la, la sembré apenas me ocurrió, esta en cambio la tuve que dejar aquí en agua porque en ese momento estaba deprisa y no podía sembrarla. Entonces, si les llega a pasar esto, no cojan el tallo y lo dejen ahí a un lado y después pretendan querer sembrarla y que ella florezca, porque eso no va a ocurrir. Siempre deben de dejarla en agua o sembrarla. Como verán, todavía no la he sembrado y ya hoy es otro día. Así que, y ahora como ya tengo tiempo, le voy a quitar las hojas y la voy a sembrar. Como el tallo es muy largo, voy a cortarlo.
bueno, espero que antes de Navidad poder mostrarles unos bellos retoños de Nochebuena. Si te gustó este video, dale manito arriba y suscríbete para más antojos sin fritar.